Meditaciones por Marco Aurelio. Libro primero. 1. De mi abuelo Vero, el buen carácter y la serenidad. 2. De la reputación y memoria legadas por mi progenitor, el carácter discreto y viril. 3. De mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento. Más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. 4. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa, y el haber comprendido que, para tales fines, es preciso gastar con largueza. 5. De mi preceptor, el no haber sido de la facción de los verdes ni de los azules, ni partidario de los parinularios ni de los escutarios, el soportar las fatigas y tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia. 6. De Diogneto, el evitar inútiles ocupaciones y la desconfianza en lo que cuentan los que hacen prodigios y hechiceros acerca de encantamientos y conjuración de espíritus y de otras prácticas semejantes, y el no dedicarme a la cría de codornices ni sentir pasión por esas cosas, el soportar la conversación franca y familiarizarme con la filosofía, y el haber escuchado primero a Baquio, luego a Tandasis y Marciano, haber escrito diálogos en la niñez, y haber deseado el catre cubierto de piel de animal y todas las demás prácticas vinculadas a la formación helénica. 7. De rústico, el haber concebido la idea de necesidad de enderezar y cuidar mi carácter, el no haberme desviado a la emulación sofística, ni escribir tratados teóricos, ni recitar discursillos de exhortación, ni hacerme pasar por persona ascética o filántropo con vistosos alardes, y el haberme apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano, y el no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes. También el escribir las cartas de modo sencillo, como aquella que escribió él mismo desde Sinuesa a mi madre, el estar dispuesto a aceptar con indulgencia la llamada y la reconciliación con los que no han ofendido y molestado, tan pronto como quieran retractarse, la lectura con precisión, sin contentarme con consideraciones globales, y el no dar mi asentimiento con prontitud a los charlatanes, el haber tomado contacto con los recuerdos de Epicteto, de los que me entregó una copia suya. 8. De Apolonio, la libertad de criterio y la decisión firme sin vacilaciones ni recursos fortuitos. No dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que a la razón, ni siquiera por poco tiempo, es ser siempre inalterable, en los agudos dolores, en la pérdida de un hijo, en las enfermedades prolongadas, el haber visto claramente en un modelo vivo que la misma persona puede ser muy rigurosa y al mismo tiempo desenfadada, el no mostrar un carácter irascible en las explicaciones, el haber visto a un hombre que claramente consideraba como la más ínfima de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas, el haber aprendido cómo hay que aceptar los aparentes favores de los amigos, sin dejarse sobornar por ellos ni rechazarlos sin tacto. 9. De Sexto, la benevolencia, el ejemplo de una casa gobernada patriarcalmente, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza, la dignidad sin afectación, el atender a los amigos con solicitud, la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar, la armonía con todos, de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación, y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto. La capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios necesarios para la vida, el no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión, antes bien, el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más entrañablemente a los hombres, el elogio sin estridencias, el saber polifacético sin alardes. 10. De Alejandro el Gramático,
la aversión a criticar, el no reprender con injurias a los que han proferido un barbarismo, solecismo o sonido mal pronunciado, sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado en forma de respuesta, o de ratificación, o de una consideración en común sobre el tema mismo, no sobre la expresión gramatical, o por medio de cualquier otra sugerencia ocasional y apropiada. 11. De frontón, el haberme detenido a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano, y que en general los que entre nosotros son llamados eupátridas son, en cierto modo, incapaces de afecto. 12. De Alejandro Platónico, el no decir a alguien muchas veces y sin necesidad o escribirle por carta «estoy ocupado», y no rechazar de este modo sistemáticamente las obligaciones que imponen las relaciones sociales, pretextando excesivas ocupaciones. 13. De Cátulo, el no dar poca importancia a la queja de un amigo, aunque casualmente fuera infundada, sino intentar consolidar la relación habitual, el elogio cordial a los maestros, como se recuerda que lo hacían Domicio y Atenódoto, el amor verdadero por los hijos. 14. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y la justicia, el haber conocido gracias a él a Traseas, Elvidio, Catón, Dión, Bruto, el haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta por encima de todo. Existe en el texto griego una laguna. Farquhasson, para salvar el sentido de la frase, sobreentiende en la vida de sociedad. La libertad de sus súbditos, de él también, la uniformidad y constante aplicación al servicio de la filosofía, la beneficencia y generosidad constante, el optimismo y la confianza en la amistad de los amigos, ningún disimulo para con los que merecían su censura, el no requerir que sus amigos conjeturaran qué quería o qué no quería, pues estaba claro. 15. De Max Stirno, el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada, el buen ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades, la moderación de carácter, dulce y a la vez grave, la ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas, la confianza de todos en él, porque sus palabras respondían a sus pensamientos y en sus actuaciones procedía sin mala fe, el no sorprenderse ni arredrarse, en ningún caso, precipitación o lentitud, ni impotencia, ni abatimiento, ni risa a carcajadas, seguida de accesos de ira o de recelo. La beneficencia, el perdón, la sinceridad, el dar la impresión de hombre recto e inflexible, más bien que corregido, que nadie se creyera menospreciado por él ni sospechara que se consideraba superior a él, su amabilidad en 16. De mi padre, la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas, el no vanagloriarse con los honores aparentes, el amor al trabajo y la perseverancia, el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad, el distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito, la experiencia para distinguir cuando es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuando hay que relajarse, el saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes, la sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieran siempre a sus comidas y que no le acompañaran necesariamente sus desplazamientos. Antes bien, quienes le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad le encontraban siempre igual. El examen minucioso en las deliberaciones y la tenacidad, sin eludir la indagación, satisfecho con las primeras impresiones. El celo por conservar los amigos, sin mostrar nunca disgusto ni loco apasionamiento. La autosuficiencia en todo y la serenidad. La previsión desde lejos y la regulación previa a los detalles más insignificantes, sin escenas trágicas. La represión de las aclamaciones y de toda adulación dirigida a su persona. El velar constantemente por las necesidades del imperio. La administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas materias.
ningún temor supersticioso respecto a los dioses, ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo. Por el contrario, sobriedad en todo y firmeza, ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador. El uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil y la fortuna se los había deparado en abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretextos, de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía, pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban. El hecho de que nadie hubiese podido tacharle de sofista, bufón o pedante, por el contrario, era tenido por hombre maduro, completo, inaccesible a la adulación, capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos. Además, el aprecio por quienes filosofan de verdad, sin ofender a los demás, ni dejarse tampoco embaucar por ellos. Más todavía, su trato afable y buen humor, pero no en exceso. El cuidado moderado del propio cuerpo, no como quien ama la vida ni con coquetería, ni tampoco negligentemente, sino de manera que, gracias a su cuidado personal, en contadísimas ocasiones tuvo necesidad de asistencia médica, de fármacos o emplastos. Y especialmente su complacencia, exenta de envidia, en los que poseían alguna facultad, por ejemplo, la facilidad de expresión, el conocimiento de la historia, de las leyes, de las costumbres o de cualquier otra materia, su ahínco en ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar excelencia, procediendo en todo según las tradiciones ancestrales, pero procurando no hacer ostentación ni siquiera de esto, de velar por dichas tradiciones. Además, no era propicio a desplazarse ni a agitarse fácilmente, sino que gustaba de permanecer en los mismos lugares y ocupaciones, e inmediatamente, después de los agudos dolores de cabeza, rejuvenecido y en plenas facultades, se entregaba a las tareas habituales. El no tener muchos secretos, sino muy pocos, excepcionalmente y sólo sobre asuntos de Estado. Su sagacidad y mesura en la celebración de fiestas, en la construcción de obras públicas, en las asignaciones y en otras cosas semejantes. Es propia de una persona que mira exclusivamente lo que debe hacerse, sin tener en cuenta la aprobación popular las obras realizadas. Ni baños a destiempo, ni amor a la construcción de casas, ni preocupación por las comidas, ni por las telas, ni por el color de los vestidos, ni por el aspecto de sus servidores. El vestido que llevaba procedía de su casa de campo en Lorio, y la mayoría de sus enseres de la que tenía en Lanubio. ¿Cómo trató al recaudador de impuestos en Túsculo, que le hacía reclamaciones? Y todo su carácter era así, no fue ni cruel, ni hosco, ni duro, de manera que jamás se habría podido decir de él, ya suda, sino que todo lo había calculado con exactitud, como si le sobrara tiempo, sin turbación, sin desorden, con firmeza, concertadamente. Y encajaría bien en él lo que se recuerda de Sócrates, que era capaz de abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya privación debilita la mayor parte, mientras que su disfrute les hace abandonarse a ellos. Su vigor físico y su resistencia y la sobriedad en ambos casos son propiedades de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible, como mostró durante la enfermedad que le llevó a la muerte. 17. De los dioses, el tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos, parientes y amigos, casi todos buenos, el no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos, a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante, si se hubiera presentado la ocasión. Es un favor divino que no se presentara ninguna combinación de circunstancias que me pusiera a prueba. El no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo, el haber conservado la flor de mi juventud y el no haber demostrado antes de tiempo mi virilidad, sino incluso haberlo demorado por algún tiempo, el haber estado sometido a los órdenes de un gobernante, mi padre, que debía arrancar de mí todo orgullo y llevarme a comprender que es posible vivir en palacio sin tener necesidad de guardia personal, de vestidos suntuosos, de candelabros, de estatuas y otras cosas semejantes, y de un lujo parecido, sino que es posible ceñirse
a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular, y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que soberanamente nos exige la comunidad. El haberme tocado en suerte un hermano capaz, por su carácter, de incitarme al cuidado de mí mismo y que a la vez me alegraba por su respeto y afecto, el no haber tenido hijos subnormales o deformes, el no haber progresado demasiado en la retórica, en la poética y en las demás disciplinas en las que tal vez me habría detenido si hubiese percibido que progresaba a buen ritmo. El haberme anticipado a situar a mis educadores en el punto de dignidad que estimaba deseaban, sin demorarlo, con la esperanza de que, puesto que eran todavía jóvenes, lo pondría en práctica más tarde. El haber conocido a Polonio, Rústico, Máximo, el haberme representado claramente y en muchas ocasiones que es la vida acorde con la naturaleza, de manera que, en la medida de repente de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, nadie impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza. Y si continúo todavía lejos de este ideal, es culpa mía por no observar las sugerencias de los dioses y a duras penas sus enseñanzas. La resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características, el no haber tocado ni a Benedicta ni a Teodoto, e incluso más tarde, víctima de pasiones amorosas, haber curado, el haberme excedido nunca con Rústico, a pesar de las frecuentes disputas, de lo que me habría arrepentido. El hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera, sin embargo, conmigo sus últimos años. El hecho de que cuantas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa, jamás oí decir que no tenía dinero disponible. El no haber caído yo mismo en una necesidad semejante como para reclamar ayuda ajena. El tener una esposa de tales cualidades, tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla. El haber conseguido fácilmente para mis hijos educadores adecuados. El haber recibido a través de sueños remedios, sobre todo para no escupir sangre y evitar los mareos. Y lo de Gaeta, a modo de oráculo, el no haber caído, cuando me aficioné a la filosofía, en manos de un sofista, ni haberme entretenido en el análisis de autores o silogismos, ni ocuparme a fondo de los fenómenos celestes. Todo esto requiere ayudas de los dioses y de la fortuna. Libro segundo. 1. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle. Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza, y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. 2. Esto es todo lo que soy, un poco de carne, un breve hálito vital y el guía interior. Deja los libros, no te dejes distraer más, no te está permitido, sino que, en la idea de que eres ya un moribundo, desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillos, fino tejido de nervios, de diminutas venas y arterias. Mira también en qué consiste el hálito vital, viento, y no siempre el mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona. En tercer lugar, pues, te queda el guía interior. Reflexiona así. Eres viejo. No consientas por más tiempo que éste sea esclavo, ni que siga aún zarandeando como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía con el destino presente o recele del futuro. 3.
Las obras de los dioses están llenas de providencia. Las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo. Se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo, del que formas parte. Para cualquier parte de naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla. Y conserva en el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como las de los compuestos. Sean suficientes para ti estas reflexiones, si son principios básicos. Aporta tu sed de libros para no morir gruñendo, sino verdaderamente resignado y agradecido de corazón a los dioses. 4. Recuerda cuánto tiempo hace que difieres eso y cuántas veces has recibido avisos previos de los dioses sin aprovecharlos. Preciso es que a partir de este momento te des cuenta de qué mundo eres parte y de qué gobernante del mundo procedes como emanación, y comprenderás que tu vida está circunscrita a un periodo de tiempo limitado. Caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, pasará y tú también pasarás, y ya no habrá otra. 5. A todas horas, preocúpate resueltamente, como romano y varón, de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. Y conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, de toda aversión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino. Estarás viendo cómo son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida de curso favorable y de respeto a los dioses. Porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos. 6. Te afrentas, alma mía, y ya no tendrás ocasión de honrarte. Breve es la vida para cada uno. Tú prácticamente la has consumido sin respetar el alma que te pertenece, y sin embargo, haces depender tu buena fortuna del alma de otros. 7. No te arrastren los accidentes exteriores. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. En adelante, debes precaverte también de otra desviación, porque deliran también, en medio de tantas ocupaciones, los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo su impulso y, en suma, su imaginación. 8. No es fácil ver a un hombre desdichado por no haberse detenido a pensar qué ocurre en el alma de otro, pero quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. 9. Es preciso tener siempre presente esto: cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía, y cómo se comporta ésta respecto a aquella y qué parte de qué conjunto es. Tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza de la cual eres parte. 10. Desde una perspectiva filosófica, afirma Teofrasto en su comparación de las faltas, ¿cómo podría compararlas un hombre según el sentido común? Que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por ira. Porque el hombre que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y congoja interior, mientras que la persona que yerra por concupiscencia, derrotado por el placer, se muestra más flojo y afeminado en sus faltas. Con razón, pues, y de manera digna de un filósofo, dijo que el que peca por placer merece mayor reprobación que el que peca con dolor. En suma, el primero se parece más a un hombre que ha sido víctima de una injusticia previa y que se ha visto forzado a montar en cólera por dolor. El segundo se ha lanzado a la injusticia por sí mismo, movido a actuar por concupiscencia. 11. En la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz, di
y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea. Pues alejarse de los hombres, si existen dioses, en absoluto es temible, porque éstos no podrían sumirte en el mal. Mas si en verdad no existen, o no les importan los asuntos humanos, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o vacío de providencia? Pero sí, existen, y les importan las cosas humanas, y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba a los verdaderos males. Y si algún mal quedara, también esto lo habrían previsto, a fin de que contara el hombre con todos los medios para evitar caer en él. Pero lo que no hace peor a un hombre, ¿cómo eso podría hacer peor su vida? Ni por ignorancia, ni conscientemente, sino por ser incapaz de prevenir o corregir estos defectos, la naturaleza del conjunto lo habría consentido. Y tampoco por incapacidad o inhabilidad habría cometido un error de tales dimensiones como para que les tocaran a los buenos y a los malos indistintamente, bienes y males a partes iguales. Sin embargo, muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son bienes ni males. 12. Como en un instante desaparece todo en el mundo, los cuerpos mismos y en el tiempo su memoria, cómo es todo lo sensible y especialmente lo que nos seduce por placer o nos asusta por dolor o lo que nos hace gritar por orgullo, cómo todo es vil, despreciable, sucio, fácilmente destructible y cadáver. Eso debe considerar la facultad de la inteligencia. ¿Qué son esos cuyas opiniones y palabras procuran la buena fama? ¿Qué es la muerte? Porque si se la mira a ella exclusivamente y se abstraen, por división de su concepto, los fantasmas que la recubren, ya no sugerirá otra cosa sino que es obra de la naturaleza. Y si alguien teme la acción de la naturaleza, es un chiquillo. Pues no sólo es la muerte acción de la naturaleza, sino también acción útil a la naturaleza. Como el hombre entra en contacto con Dios y por qué parte de sí mismo, y en suma, cómo está dispuesta esa pequeña parte del hombre. 13. Nada más desventurado que el hombre que recorre en círculos todas las cosas y que indaga, dice, las profundidades de la tierra, y que busca, mediante conjeturas, lo que ocurre en el alma del vecino, pero sin darse cuenta de que le basta estar junto a la única divinidad que reside en su interior y ser su sincero servidor. Y el culto que se le debe consiste en preservarla pura de pasión, de reflexión y de disgusto contra lo que procede de los dioses y de los hombres. Porque lo que procede de los dioses es respetable por su excelencia, pero lo que procede de los hombres nos es querido por nuestro parentesco y a veces, incluso, en cierto modo, inspira compasión por su ignorancia de los bienes y de los males, ceguera no menor que la que nos priva de discernir lo blanco de lo negro. 14. Aunque debieras vivir 3000 años y otras tantas veces 10.000, no obstante recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. En consecuencia, lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto. El presente, en efecto, es igual para todos, lo que se pierde es también igual, y lo que se separa, evidentemente, un simple instante. Luego ni el pasado ni el futuro se podría perder, porque lo que no se tiene. ¿Cómo nos lo podría arrebatar alguien? Ten siempre presente, por tanto, esas dos cosas. Una, que todo, desde siempre, se presenta de forma igual y describe los mismos círculos, y nada importa que se contemple lo mismo durante 100 años, 200 o un tiempo indefinido. La otra, que el que ha vivido más tiempo, el que morirá más prematuramente, sufren idéntica pérdida, porque sólo se nos puede privar del presente, puesto que éste sólo posees, y lo que uno no posee no lo puede perder. 15. Que todo es opinión.
Evidente es lo que se dice referido al cínico mónimo. Evidente también la utilidad de lo que se dice, si se acepta lo sustancial del dicho, en la medida en que es oportuno. 16. El alma del hombre se afrenta, sobre todo, cuando en lo que de ella depende se convierte en pústula y en algo parecido a una excrecencia del mundo. Porque enojarse con algún suceso de los que nos presentan es una separación de la naturaleza, en cuya parcela se albergan las naturalezas de cada uno de los restantes seres. En segundo lugar, se afrenta también cuando siente aversión a cualquier persona o se comporta hostilmente con intención de dañarla, como es el caso de las naturalezas de los que montan en cólera. En tercer lugar, se afrenta cuando sucumbe al placer o al pesar. En cuarto lugar, cuando es hipócrita y hace o dice algo con ficción o contra la verdad. En quinto lugar, cuando se desentiende de una actividad o impulso que le es propio, sin perseguir ningún objetivo, sino que al azar e inconscientemente se aplica a cualquier tarea, siendo así que incluso las más insignificantes actividades deberían llevarse a cabo referidas a un fin. Y el fin de los seres racionales es obedecer la razón y la ley de la ciudad y constitución más venerable. 17. El tiempo de la vida humana, un punto, su sustancia, fluyente, su sensación, turbia, la composición del conjunto del cuerpo, fácilmente corruptible, su alma, una peonza, su fortuna, algo difícil de conjeturar, su fama, indescifrable. En pocas palabras, todo lo que pertenece al cuerpo, un río, sueño y vapor, lo que es propio del alma, la vida, guerra y estancia en tierra extraña, la fama póstuma, olvido. ¿Qué, pues, puede darnos compañía? Única y exclusivamente la filosofía. Y ésta consiste en preservar el guía interior, exento de ultrajes y de daño, dueño de placeres y penas, sin hacer nada al azar, sin valerse de la mentira ni de la hipocresía, al margen de lo que otro haga o deje de hacer, más aún, aceptando lo que acontece y se le asigna como procediendo de aquel lugar de donde él mismo ha venido. Y sobre todo, aguardando la muerte con pensamiento favorable, en la convicción de que ésta no es otra cosa que disolución de elementos de que está compuesto cada ser vivo. Y si para los mismos elementos nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro, ¿por qué recelar de la transformación y disolución de todas las cosas? Pues esto es conforme a la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza. En Carnunto. Libro tercero. 1. No sólo esto debe tomarse en cuenta, que día a día se van gastando la vida y nos queda una parte menor de ella, sino que se debe reflexionar también que si una persona prolonga su existencia, no está claro si su inteligencia será igualmente capaz en adelante para la comprensión de las cosas y de la teoría que tiende al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Porque en el caso de que dicha persona empiece a desvariar, la respiración, la nutrición, la imaginación, los instintos y todas las demás funciones semejantes no le faltarán, pero la facultad de disponer de sí mismo, de calibrar con exactitud el número de los deberes, de analizar las apariencias, de detenerse a reflexionar sobre si ya ha llegado el momento de abandonar esta vida y cuántas necesidades de características semejantes precisan un ejercicio exhaustivo de la razón, se extingue antes. Conviene, pues, apresurarse no sólo porque a cada instante estamos más cerca de la muerte, sino también porque cesa con anterioridad la comprensión de las cosas y la capacidad de acomodarnos a ellas. 2. Conviene también estar a la expectativa de hechos como estos, que incluso las modificaciones accesorias de las cosas naturales tienen algún encanto y atractivo. Así, por ejemplo, un trozo de pan, al cocerse, se agrieta en ciertas partes. Esas grietas que así se forman y que en cierto modo
son contrarias a la promesa del arte del panadero son, en cierto modo, adecuadas y excitan singularmente el apetito. Asimismo, los higos, cuando están muy maduros, se entreabren, y en las aceitunas que quedan maduras en los árboles, su misma proximidad a la podredumbre añade al fruto una belleza singular. Igualmente las espigas que se inclinan hacia abajo, la melena del león y la espuma que brota de la boca de los jabalíes y muchas otras cosas, examinadas en particular, están lejos de ser bellas, y sin embargo, al ser consecuencia de ciertos procesos naturales, cobran un aspecto bello y son atractivas. De manera que si una persona tiene sensibilidad e inteligencia suficientemente profunda para captar lo que sucede en el conjunto, casi nada le parecerá, incluso entre las cosas que acontecen por efectos secundarios, no comportar algún encanto singular. Y esa persona verá las fauces reales de las fieras con no menor agrado que todas sus reproducciones realizadas por pintores y escultores. Incluso podrá ver con sus sagaces ojos cierta plenitud y madurez en la anciana y el anciano, y también en los niños su amable encanto. Muchas cosas semejantes se encontrarán no al alcance de cualquiera, sino exclusivamente para el que de verdad esté familiarizado con la naturaleza y sus obras. 3. Hipócrates, después de haber curado muchas enfermedades, enfermó él también y murió. Los caldeos predijeron la muerte de muchos, y también a ellos les alcanzó el destino. Alejandro, Pompeyo y Cayo César, después de haber arrasado hasta los cimientos tantas veces ciudades enteras y destrozado en orden de combate numerosas miríadas de jinetes e infantes, también ellos acabaron por perder la vida. Heráclito, después de haber hecho tantas investigaciones sobre la conflagración del mundo, aquejado de hidropesía y recubierto de estiércol, murió. A Demócrito, los gusanos. Gusanos también, pero distintos, acabaron con Sócrates. ¿Qué significa esto? Te embarcaste, surcaste mares, atracaste, desembarca. Si es para entrar en otra vida, tampoco allí está nada vacío de dioses, pero si es para encontrarte en la insensibilidad, cesarás de soportar fatigas y placeres y de estar al servicio de una envoltura tanto más ruin cuanto más superior es la parte subordinada. Esta es inteligencia y divinidad, aquella, tierra y sangre mezclada con polvo. 4. No consumas la parte de la vida que te resta en hacer conjeturas sobre otras personas, de no ser que tu objetivo apunte a un bien común, porque ciertamente te privas de otra tarea, a saber, al imaginar qué hace fulano y por qué piensa y qué trama y tantas cosas semejantes que provocan tu aturdimiento, te apartas de la observación de tu guía interior. Conviene, por consiguiente, que en el encadenamiento de tus ideas evites admitir lo que es fruto del azar y superfluo, pero mucho más lo inútil y pernicioso. Debes también acostumbrarte a formarte únicamente aquellas ideas acerca de las cuales, si se te preguntara de súbito, ¿en qué piensas ahora?, con franqueza pudieras contestar al instante, en esto y en aquello, de manera que al instante se pusiera de manifiesto que todo en ti es sencillo, benévolo y propio de un ser sociable al que no importan placeres, o en una palabra, imágenes que procuran goces, un ser exento de toda codicia, envidia, recelo o cualquier otra pasión de la que pudieras ruborizarte, reconociendo que la posees en tu pensamiento. Porque al hombre de esas características, que ya no demora el situarse como entre los mejores, se convierte en sacerdote y servidor de los dioses, puesto al servicio también de la divinidad que se asienta en su interior, todo lo cual le inmuniza contra los placeres, le hace invulnerable a todo dolor, intocable respecto a todo exceso, insensible a toda maldad, atleta de la más excelsa lucha que se entabla para no ser abatido por ninguna pasión, impregnado a fondo de justicia, apegado con toda su alma
a los acontecimientos y a todo lo que se le ha asignado, y raramente, a no ser por una gran necesidad y en vista al bien común, cavila lo que dice, hace o proyecta otra persona. Pondrá únicamente en práctica aquellas cosas que le corresponden y piensa sin cesar en lo que le pertenece y que ha sido hilado del conjunto, y mientras en lo uno cumple con su deber, en lo otro está convencido de que es bueno. Porque el destino asignado a cada uno está involucrado en el conjunto y al mismo tiempo lo involucra. Tiene también presente que todos los seres racionales están emparentados y lo que preocuparse de todos los hombres está de acuerdo con la naturaleza humana. Pero no debe tenerse en cuenta la opinión de todos, sino sólo la de aquellos que viven conforme a la naturaleza. Y respecto a los que no viven así, prosigue recordando hasta el fin cómo son en casa y fuera de ella, por la noche y durante el día, y qué clase de gente frecuentan. En consecuencia, no toma en consideración el elogio de tales hombres que ni consigo mismo están satisfechos. 5. Ni actúes contra tu voluntad, ni de manera insociable, ni sin reflexión, ni arrastrado en sentidos opuestos. Con la afectación del léxico no trates de decorar tu pensamiento, ni seas extremadamente locuaz, ni polifacético. Más aún, sea el Dios que en ti reside protector y guía de un hombre venerable, ciudadano, romano y jefe que a sí mismo se ha asignado su puesto, cuál sería un hombre que aguarda la llamada para dejar la vida, bien desprovisto de ataduras, sin tener necesidad de juramento ni tampoco de persona alguna en calidad de testigo. Habite en ti la serenidad, la ausencia de necesidad de ayuda externa y de la tranquilidad que procuran otros. Conviene, por consiguiente, mantenerse recto, no enderezado. 6. Si en el transcurso de la vida humana encuentras un bien superior a la justicia, a la verdad, a la moderación, a la valentía y, en suma, a tu inteligencia que se basta a sí misma en aquellas cosas en las que te facilita actuar de acuerdo con la recta razón y de acuerdo con el destino en las cosas repartidas sin elección previa, si percibes, digo, un bien de más valía que ese, vuélvete hacia él con toda el alma y disfruta del bien supremo que descubras. Pero si nada mejor aparece que la propia divinidad que en ti habita, que ha sometido a su dominio los instintos particulares que vigilan las ideas y que, como decía Sócrates, se ha desprendido de las pasiones sensuales, que se ha sometido a la autoridad de los dioses y que preferentemente se preocupa de los hombres, si encuentras todo lo demás más pequeño y vil, no cedas terreno a ninguna otra cosa, porque una vez arrastrado e inclinado hacia ella, ya no serás capaz de estimar preferentemente y de continuo aquel bien que te es propicio y te pertenece. Porque no es lícito oponer al bien de la razón y de la convivencia otro bien de distinto género, como por ejemplo el elogio de la muchedumbre, cargos públicos, riqueza o disfrute de placeres. Todas esas cosas, aunque parezcan momentáneamente armonizar con nuestra naturaleza, de pronto se imponen y nos desvían. Por tanto, reitero, elige sencilla y libremente lo mejor y persevera en ello. Pero lo mejor es lo conveniente. Si lo es para ti, en tanto que sea racional, obsérvalo. Pero si lo es para la parte animal, manifiéstalo y conserva tu juicio sin orgullo. Trata solo de hacer tu examen de un modo seguro. 7. Nunca estimes como útil para ti lo que un día te forzará a transgredir el pacto, a renunciar al pudor, a odiar a alguien, a mostrarte receloso, a maldecir, a fingir, a desear algo que precisa paredes y cortinas. Porque la persona que prefiere, ante todo, su propia razón, su divinidad y los ritos del culto debido a la excelencia de ésta, no representa tragedias, no gime, no precisará soledad ni tampoco aglomeraciones de gente. Lo que es más importante, vivirá sin perseguir ni huir. Tanto si es mayor el intervalo de tiempo que va a vivir el cuerpo con el alma unido,
como si es menor, no le importa en absoluto, porque aun en el caso de precisar desprenderse de él, se irá tan resueltamente como si fuera a emprender cualquier otra de las tareas que pueda ejecutarse con discreción y decoro, tratando de evitar, en el curso de la vida entera, sólo eso, que su pensamiento se comporte de manera impropia de un ser dotado de inteligencia y sociable. 8. En el pensamiento del hombre que se ha disciplinado y purificado a fondo, nada purulento ni manchado ni mal cicatrizado podrías encontrar, y no arrebata el destino su vida incompleta, como se podría afirmar del actor que se retiraba de escena antes de haber finalizado su papel y concluido la obra. Es más, nada esclavo hay en él, ninguna afectación, nada añadido ni disociado, nada sometido a rendición de cuentas ni necesitado de escondrijo. 9. Venera la facultad intelectiva. En ella radica todo, para que no se haya jamás en tu guía interior una opinión inconsecuente con la naturaleza y con la disposición de ser racional. Esta, en efecto, garantiza la ausencia de precipitación, la familiaridad con los hombres y la conformidad con los dioses. 10. Desecha, pues, todo lo demás y conserva solo unos pocos preceptos. Y además, recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante o se ha vivido o es incierto, y significante es, por tanto, la vida de cada uno, e insignificante también el rinconcillo de la tierra donde vive. Pequeña es, asimismo, la fama póstuma, incluso la más prolongada, y ésta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán, que ni siquiera se conocen a sí mismos, ni tampoco al que murió tiempo ha. 11. A los consejos mencionados añádese todavía uno: delimitar o describir siempre la imagen que sobreviene, de manera que se la pueda ver tal cual es en esencia, desnuda, totalmente entera, a través de todos sus aspectos, y pueda designarse con su nombre preciso y con los nombres de aquellos elementos que la constituyeron y en los que se desintegrará. Porque nada es tan capaz de engrandecer el ánimo como la posibilidad de comprobar con método y veracidad cada uno de los objetos que se presentan en la vida, y verlos siempre de tal modo que pueda entonces comprenderse en qué orden encaja, qué utilidad le proporciona a este objeto, qué valor tiene con respecto a su conjunto, y cuál en relación al ciudadano de la ciudad más excelsa, de la que las demás ciudades son como casas. ¿Qué es y de qué elementos está compuesto y cuánto tiempo es natural que perdure este objeto que provoca ahora en mí esta imagen, y qué virtud preciso respecto a él? Por ejemplo, mansedumbre, coraje, sinceridad, fidelidad, sencillez, autosuficiencia, etc. Por esta razón debe decirse respecto a cada una: esto procede de Dios, aquello se da según el encadenamiento de los hechos, según la trama compacta, según el encuentro casual y por azar. Esto procede de un ser de mi raza, de un pariente, de un colega que, no obstante, ignora lo que es para él acorde con la naturaleza. Pero yo no lo ignoro. Por esta razón me relaciono con él, de acuerdo con la ley natural propia de la comunidad, con benevolencia y justicia. Con todo, respecto a las cosas indiferentes, me decido conjeturando su valor. 12. Si ejecutas la tarea presente, siguiendo la recta razón, diligentemente, con firmeza, con benevolencia y sin ninguna preocupación accesoria, antes bien, velas por la pureza de tu Dios como si fuera ya preciso restituirlo, si agregas esta condición de no esperar ni tampoco evitar nada, sino que te conformas con la actividad presente conforme a la naturaleza y con la verdad heroica en todo lo que digas y comentes, vivirás feliz, y nadie será capaz de impedírtelo. 13. Del mismo modo que los médicos siempre tienen a mano los instrumentos de hierro para las curas de urgencia,
así también conserva tú a punto los principios fundamentales para conocer las cosas divinas y las humanas, y así llevarlo a cabo todo, incluso lo más insignificante, recordando la trabazón íntima y mutua de unas cosas con otras, pues no llevarás a feliz término ninguna cosa humana sin relacionarla al mismo tiempo con las divinas, ni tampoco al revés. 14. No vagabundees más, porque ni vas a leer tus memorias, ni tampoco las gestas de los romanos antiguos y griegos, ni las selecciones de escritos que reservas para tu vejez. Apresúrate, pues, al fin, y renuncia a las vanas esperanzas, y acude en tu propia ayuda, si es que algo de ti mismo te importa, mientras te queda esa posibilidad. 15. Desconocen cuántas acepciones tienen los términos: robar, sembrar, comprar, vivir en paz, ver lo que se debe hacer, cosa que no se consigue con los ojos, sino con una visión distinta. 16. Cuerpo, alma, inteligencia. Propias del cuerpo las sensaciones, del alma los instintos, de la inteligencia los principios. Recibir impresiones por medio de la imagen es propio también de las bestias. Ser movido como un títere por los instintos corresponde también a las fieras, a los andróginos, a Fálaris y a Nerón. Pero tener a la inteligencia como guía hacia los deberes aparentes pertenece también a los que no creen en los dioses, a los que abandonan su patria y a los que obran a su placer, una vez han cerrado las puertas. Por tanto, si lo restante es común a los seres mencionados, resta como peculiar del hombre excelente amar y abrazar lo que le sobreviene y entrelaza con él, y el no confundir ni perturbar jamás al Dios que tiene la morada dentro de su pecho con una multitud de imágenes. Antes bien, velar para conservarse propicio, sumiso, disciplinadamente al Dios, sin mencionar una palabra contraria a la verdad, sin hacer nada contrario a la justicia. Y si todos los hombres desconfían de él, de que vive con sencillez, modestia y buen ánimo, no por ello se molesta con ninguno, ni se desvía del camino trazado que le lleva al fin de su vida, objetivo hacia el cual debe encaminarse, puro, tranquilo, liberado, sin violencias y en armonía con su propio destino.